Buenas noches con todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Se escucha bien? Bien, quiero yo dar también una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de Despertares. Nuestra escuela es un centro, es una escuela de desarrollo y crecimiento personal que justamente le hemos puesto el título de Despertares porque nosotros creemos aquí en la escuela que Dios le ha dado al ser humano y le ha dado también al Hijo de Dios grandes potencialidades, enormes potencialidades, pero que muchos de ellos no los usamos, como que están bloqueadas o están dormidas. Por eso le hemos puesto Despertares, porque necesitamos despertar en ese sentido. Bien, el tema de esta noche le hemos titulado Renovando mi mente y restaurando mi destino. Cuando hablamos de destino, hablamos de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Quién de nosotros no anhela un gran destino, verdad? ¿Quién de nosotros no desea tener una gran vida? Que le vayan bien las cosas en la vida. Que nuestro destino sea un destino de éxito, de logros, de obtener éxito en la vida, ¿verdad? Queremos un destino que nos satisfaga, un destino que nos llene de grandes satisfacciones. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros estamos sufriendo porque no es ese destino que quisiéramos tener? ¿Cuántos de nosotros no estamos contentos con la vida que llevamos? ¿Cuántos de nosotros estamos un poco, tal vez, frustrados? Trabajamos en algo que no es de nuestra vocación. Estamos llenos tal vez de amarguras. Estamos haciendo cosas que no nos gustaría hacer, pero que las que tenemos que hacer porque no nos queda otra. Y llevamos un destino un tanto derrotista, un destino un tanto mediocre y de fracaso. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué llevo la vida que llevo? ¿Por qué el destino que me ha tocado? ¿Es porque tengo mala suerte en la vida? ¿Es porque de repente procedo de una familia que no me pudo dar toda la educación que yo hubiera querido? Tal vez porque estoy en un país, he nacido en un país subdesarrollado. Tal vez porque las circunstancias no me ayudan. Y yo puedo pensar que la falta de un destino satisfactorio se debe a circunstancias externas. Y sin embargo, esa, por ejemplo, ya es una creencia equivocada. Ya es un pensamiento errado que tenemos. Y miren cómo mente y destino están íntimamente ligados. Por eso hemos titulado esta conferencia y a todo el curso que damos durante todo un mes, Renovando mi mente y reconstruyendo mi destino. Porque mente y destino están íntimamente ligados. Lo que suceda con mi mente, con los pensamientos que yo almacene en mi mente, van a determinar mi destino. No son las circunstancias externas las que van a marcar mi destino. No. Son las condiciones internas de mi mente. Los pensamientos que yo albergo dentro mío, lo que van a determinar mi destino finalmente. Entonces yo no tengo que echarle la culpa de lo que vivo y de lo que me pasa a mis padres, echarle la culpa al gobierno, al país, a la suerte. No, ellos no son responsables. Pueden tener un grado de influencia, pero lo determinante es lo que pasa aquí en mi mente, de los pensamientos que yo tengo en mi mente.
¿Saben por qué muchas veces no progresamos? No nos desarrollamos y no alcanzamos logros y éxitos en la vida, porque en nuestra mente tenemos mucha basura. Porque a veces nos preocupamos tanto en nuestra higiene corporal, y está bien que lo hagamos, pero tan pocas veces procuramos la higiene mental. Pocas veces nos preocupamos que nuestra mente esté limpia, que nuestra mente esté sana. Y hay una telaraña de pensamientos cerrados, equivocados, que hacen que mi personalidad sea una personalidad problemática, conflictiva, o simplemente una personalidad que no crezca, que no progrese y que no se desarrolle. Dios nos ha dado tres grandes facultades. Son las tres grandes facultades que todo ser humano, sin excepción, tenemos: la inteligencia, las emociones y la voluntad. Es decir, mente, emociones y voluntad. Son las tres grandes facultades que Dios nos ha dado. Todos los desórdenes de personalidad, los trastornos de personalidad, los conflictos de personalidad tienen su origen en esas tres, en una de esas tres, o en más de una de esas tres facultades que tenemos. Cuando tenemos problema en nuestra personalidad, es porque está fallando nuestra mente, o porque está fallando nuestras emociones, o porque está fallando nuestra voluntad, o está fallando un poco de cada una de ellas. El desorden, el trastorno de mi personalidad se encuentra ahí, en esas fallas que hay. Y cada uno de ellos podría ser un tema a exponer. Cada uno de ellos podríamos exponerlo y trabajarlo, y es lo que hacemos en los cursos que damos aquí en Despertares. Pero el tema de esta noche es solamente trabajar la mente. Y apenas haremos un esbozo, apenas haremos una introducción de este tema tan amplio de lo que es la mente, de lo que es la inteligencia. Miren, todo el enfoque, todo el trabajo que hacemos aquí en Despertares es desde un enfoque bíblico y es desde un enfoque psicológico. A partir de lo que nos enseña la ciencia psicológica, que nos permite entender la conducta, el corazón, la mente humana, pero a partir también de lo que nos enseña la Biblia. Porque la Biblia, sin ser un libro de psicología, contiene principios psicológicos. No hay un solo principio psicológico serio que no esté en la Biblia. Porque si el gran tema de la Biblia es Dios, pero el segundo gran tema es el hombre, es el corazón humano, es la mente humana. Entonces, ¿qué mejor libro de psicología para entender la mente, el corazón del hombre, del ser humano, que la Biblia también? Por eso en esta noche vamos a ver lo que nos enseñan algunos versículos con respecto a la mente. Y cómo muchas veces, a pesar de ser creyentes, de tener a Cristo en nuestras vidas, nuestro destino no cambia mucho. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente no está cambiando mucho. Dice en Proverbios 23:7, dice que tal es su pensamiento, dice tal es el hombre. Dice tal es su pensamiento, tal es el hombre. Tremendo principio psicológico. ¿Saben lo que nos está diciendo? Que lo que el hombre piensa, eso es. Lo que está diciendo es que nosotros nos convertimos en lo que pensamos, o somos lo que pensamos. Miren cómo funciona la mente. Hay varias leyes de funcionamiento de la mente, que en nuestro curso de Despertares lo trabajamos cada uno de ellos, pero permítanme mencionarles solamente una ley. Miren cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona de la siguiente manera. Cuando yo acepto en mi mente algo como real, independientemente que lo sea o no, va a repercutir y determinar mi conducta. Así funciona mi mente.
Si es que yo pienso que soy inútil, entonces mi conducta será la de un inútil. Si yo pienso que soy torpe, entonces mi conducta será la de un torpe. Lo que acepta como real mi mente, aunque no sea real, yo puedo ser un hombre muy capaz, pero de repente mis padres, cuando yo era niño, me decían eres un inútil. Entonces eso se ha grabado en mi mente. Entonces yo he aceptado como real ese mensaje de que soy torpe y que soy inútil. Porque así funciona nuestra mente. Que dependiendo del tipo de pensamientos que yo almacene en mi mente, yo puedo hacer de un cielo, puedo hacer un infierno. Y de un infierno, puedo hacer un cielo. Yo atendí el caso de una joven, ya una señorita, que tenía problemas de complejo y de timidez. Porque ella se creía que era muy fea, cuando en realidad físicamente no solo era bonita, era muy bonita, pero ella había vivido no con sus padres, sino con unos tíos y con unas primas que tal vez de celos o de envidia siempre le decían fea, siempre le decían bruja. Entonces ella grabó ese mensaje en su mente desde niña, desde adolescente. Entonces ella, aún siendo bonita, aceptó en su mente que era fea y entonces se comportaba como una fea. Entonces era una persona complejada. Y entonces era una persona que su destino estaba siendo marcado por el pensamiento que almacenaba en su mente. Y era un pensamiento errado, era un pensamiento equivocado. Por eso decimos mente y destino están íntimamente ligados. Va a influir mis pensamientos no solo en mi conducta. Miren, mis pensamientos van a influir también en mis emociones y aún en mi estado físico. Miren el poder de la mente. Yo creo que entiendan esto en esta noche, que hay mucho poder en nuestra mente. El pensamiento, los pensamientos que alberguemos pueden hacer que yo sea el hombre más feliz o el más infeliz de la tierra, dependiendo las creencias, los conceptos, los paradigmas que yo tenga. Y así como esos pensamientos van a influir en mi conducta, también van a influir en mis emociones y van a influir en mi estado físico. Miren, hay estudios científicos serios, hay estudios neurológicos serios, en la que se ha descubierto que el 70% del bienestar personal, el 70% de que yo me sienta bien, de que me vaya bien en la vida, depende de la mente. Depende de los pensamientos que yo almaceno en mi mente. Mi mente, mis pensamientos van a determinar mi felicidad o mi infelicidad. Van a determinar mi bienestar personal. Eso lo está diciendo la ciencia ya. Miren, hay otro principio psicológico que dice lo siguiente: que nosotros, el ser humano, no sufre por las cosas que le pasan, sino por la interpretación que le da a las cosas que le pasan. O sea, no sufrimos por las experiencias que nos tocan vivir. Sufrimos por la interpretación que le damos, esa interpretación mental que le damos a esas circunstancias, a esas experiencias. A un joven que es rechazado por su enamorada, a un joven o a una persona que es rechazado o echado de su trabajo, ¿cómo interpreta eso que le pasa? Eso es lo que va a hacer que sufra o que no sufra. No es el rechazo de la persona, no es el rechazo del trabajo en sí lo que hace que sufra, es la interpretación que le damos en nuestra mente lo que nos hace sufrir.
Y la forma, el método de interpretar es algo que hemos ido aprendiendo desde cuando éramos niños. Y aún como sociedad, como cultura, se nos ha enseñado taras y tipos de creencias y métodos de pensar equivocados. Lamentablemente, somos una sociedad y una cultura derrotista, donde impera el no puedo. Miren, ¿cuál es la diferencia entre la mentalidad de los países, de la gente que son de países desarrollados, y cómo es la mentalidad de la gente que vive en países subdesarrollados como la de nosotros? Porque miren, el subdesarrollo o el desarrollo no es un asunto de economía, es un asunto de mentalidad. Ese es un asunto de parte. ¿Por qué? Miren, ¿cómo piensa el gringo? ¿Cuál es el concepto, la creencia mental que tiene el gringo con respecto al progreso y al desarrollo? ¿Y cómo es la mentalidad, el concepto que tiene un latino de lo que es el progreso y el desarrollo? El gringo va a pensar que para alcanzar la prosperidad, él tiene que esforzarse, él tiene que trabajar, él tiene que invertir de su tiempo, invertir de su esfuerzo. Pero ¿qué piensa el latino? El latino está esperando sacarse la lotería. El latino está esperando que las circunstancias que cambie de gobierno. El latino está esperando que llegue el nuevo año y empezar de nuevo. El gringo está pensando no en que le den un empleo, él en generarse su empleo. En cambio, el latino está esperando que alguien le dé un empleo. Entonces, por eso no progresamos. Por eso el subdesarrollo de nuestras sociedades, de nuestros países latinos. Porque tenemos una cultura derrotista. Miren nuestros héroes, pensando ya como Perú. ¿Quiénes son nuestros héroes a quienes veneramos? ¿Son héroes que fracasaron? ¿Son héroes que perdieron la guerra? ¿Quién es el héroe en la marina? Él perdió la guerra. ¿Quién es el héroe en el ejército? Perdió en la guerra. ¿Quién es el héroe en la aviación? Hasta hace unos años, ¿qué estatua venerábamos en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas? Pizarro. El colonizador, el opresor. Porque nuestra mente latina nos han formado así. Entonces es por eso que desde pequeño arrastramos una forma de interpretar la vida, de interpretar el mundo. Nuestra cosmovisión es equivocada y por eso fracasamos. Por eso no prosperamos, por eso no despegamos, por eso nos amargamos la vida. Hay un libro que se llama precisamente así, El arte de amargarse la vida. Porque miren, hay gente que no posee habilidad para triunfar en la vida, pero posee ese arte para amargarse y para fregarse la vida. Así es, así es. Y en este libro se habla de ello. ¿Por qué? Por los pensamientos que se almacenan. No es entonces las circunstancias que yo vivo lo que me hace sufrir. Es la interpretación que yo hago a esas circunstancias lo que me hacen sufrir. Miren lo que pasó y cómo también el pensamiento influye en nuestro estado físico. Se cuenta el caso de un hombre que fue diagnosticado con cáncer terminal y le dieron solamente 6 meses de vida y le dijeron máximo 6 meses vas a vivir. Entonces el hombre dijo, ¿cómo interpretó esa circunstancia, esa condena a muerte? La mayoría la interpreta ¿de qué manera? ¿Resignándose o deprimiéndose? Ambas cosas pueden pasar. Y miren, los estudios psicológicos enseñan, y de paso hay una ciencia que se ha abierto que se llama la psiconeuroinmunología, ¿no? Que le voy a explicar por qué esto, ¿no? Pero miren, hay gente
Enferma que no lo mata la enfermedad, lo mata su depresión. Y su depresión es finalmente su pensamiento negativo. O sea, finalmente, ¿qué es lo que mata a estas personas? Es el pensamiento equivocado, el pensamiento negativo que almacena en su mente. Eso es lo que lo mata. ¿Qué pasó con este hombre? Que se hizo famoso y que hasta escribió un libro. Él se salió del paradigma común, de los esquemas mentales comunes. No se resignó ni se deprimió y dijo, 6 meses son. Pues los 6 meses no dan la gran vida. Y en buena manera, digamos. Entonces él dijo, yo quiero esos 6 meses pasármela no llorando, no resignándome, no lamentándome, sino él determinó pasar riéndose. Y entonces él se iba a todo show y todo espectáculo que era cómico y que daba risa. Iba a todos los cines donde habían películas cómicas. Se compraba todos los videos que eran cómicos y que daban risa. Y entonces se reía. Todo el tiempo él procuraba estar riendo para no hacer caso de su enfermedad. Y llegó el medio año y no pasaba nada con él. Llegó el año y tampoco pasaba nada con él. Cuando después del año va al médico y lo examinan y encuentran que ya no hay cáncer. No fue a una iglesia para que oraran por él. No le impusieron manos. ¿Qué pasó en él? Pasó en su mente algo. Y por eso la psiconeuroinmunología se llama eso. De cómo influyen nuestros pensamientos en nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo influyen? ¿Qué había pasado? Todos, sin excepción, tenemos células oncológicas o células cancerígenas. Todos, sin excepción, tenemos. Todo lo tenemos. Pero ¿por qué en unos se desarrolla el cáncer y en otros no? ¿Saben por qué? Porque en unos se desarrolla porque su sistema inmunológico es débil. En otros no se desarrolla porque el sistema inmunológico es fuerte. ¿Y qué es lo que determina que el sistema inmunológico sea débil o sea fuerte? Lo determina los pensamientos que almacenan, las emociones que van emergiendo, emociones positivas o emociones negativas. Por eso el cáncer está asociado muchas veces al resentimiento, al rencor, a la envidia. Las emociones negativas bajan el umbral de nuestro sistema inmunológico y determinan entonces que la enfermedad emerja. Y no solo el cáncer, otras enfermedades. Hay cuánta gente que está enferma de una u otra cosa y que no tiene que ver con un origen orgánico, somático, sino con un origen psicológico. Y por eso está en boga las enfermedades psicosomáticas, porque está ahí en la mente, lo que está ocurriendo en nuestra mente, lo que va sucediendo en nuestra mente. De ahí la importancia entonces de lo que pensamos. Renovar mi mente no es un lujo, es una necesidad. Renovar mi mente es reconstruir mi destino, es encarar la vida de otra manera, no solo en mi conducta, en mis emociones, aún en mi estado físico. Cómo mi pensamiento puede ayudar a mi estado físico a gozar y disfrutar de una mejor salud física en nuestras vidas. Por eso es entonces importante que yo renueve mi vida. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios, en el libro de Efesios, para ver cómo esto de renovar la mente es algo que la Biblia nos demanda. Efesios capítulo 4. Vamos a ver cómo la Biblia es un libro que también contiene principios psicológicos, nos va a reafirmar esto que venimos diciendo. Cómo la Biblia nos va a enseñar que yo puedo ser otra persona si es que renuevo mi mente. Miren lo que dice a partir del verso 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este pasaje encontramos que Dios nos habla de dos tipos de hombres: el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahí está. Nos está hablando de dos tipos de personas, de dos tipos de seres humanos. Ya en Cristo, el mandato es que tenemos que dejar el viejo hombre y poder empezar a vestirnos y vivir como un nuevo hombre, como una nueva persona. Pero ¿qué es lo que determina ese cambio? ¿Qué es lo que hace que yo me despoje de ese viejo hombre y me vista de ese nuevo hombre? ¿Qué es lo que hace ese cambio? ¿Que vaya todos los domingos a la iglesia? ¿Que haga ayunos? ¿Que haga vigilias? ¿Que llamen adelante y impongan manos sobre mí? ¿Qué es lo que hace ese cambio? ¿Qué es lo que produce esa transformación? Dice la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. Es por eso que podemos haber cristianos que estamos 10 años, 20 años, que estamos en la fe y estamos yendo a la iglesia y no cambiamos. Y no somos personas diferentes. No se ven en nosotros frutos. No se ve un nuevo hombre que impacta su entorno. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto un religioso que sigue viviendo con ese viejo hombre, solamente que ahora está vestido y maquillado de religiosidad, pero que no ha sido transformado en un nuevo hombre, en una nueva persona. Y eso ha sucedido y sucede porque no ha pasado nada en su mente, porque en su mente sigue preponderando las creencias equivocadas, los paradigmas mentales equivocados. Miren, nuestro proceso de socialización, y nuestros padres son los primeros agentes socializadores. Después está la escuela, después está ya el mundo laboral, la sociedad. Van como imprimiendo, metiendo, forzando una serie de creencias, de pensamientos en nosotros, que son lo que van a determinar nuestra conducta, nuestras emociones y aún nuestro estado físico. Y está tan metido, tan arraigado, que aun cuando venimos a Cristo, cuesta arrancar eso, cuesta cambiar eso. Solamente cambiamos de formas, de ritos, de ceremonias, de religiosidades, pero no ha habido un cambio interior, porque no se ha producido una renovación en la mente. Entonces, ¿cómo me convierto en un nuevo hombre? Renovando mi mente. Renovando mi mente. Yo tengo que cambiar esos pensamientos, ese cúmulo de pensamientos, y que muchas veces es mucha basura mental que yo tengo ahí, por unos nuevos pensamientos, que yo los voy a encontrar en la Biblia también. Pero cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no conozco los principios de Dios, cuando yo no aprendo nuevos paradigmas, entonces yo no estoy renovando mi mente, y por eso no soy transformado en una nueva persona. Quiero reforzar esto con Romanos. Miren lo que dice Romanos. Romanos 12, capítulo 2 y 3, vamos a leer. Romanos 12, capítulo 2 especialmente. Miren lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben cuál es el anhelo de todo cristiano? De todo cristiano que en verdad anhela amar a Dios. ¿Cuál es el anhelo?
que como cristiano debemos tener? Conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos hemos equivocado tanto en la vida cuando estábamos sin Él, que ya no quisiéramos equivocarnos estando con Él. Sin embargo, seguimos equivocándonos en la vida. Para conocer la voluntad de Dios, yo tengo que renovar mi mente. Dice que tiene que producirse en mí una transformación. No vivamos de acuerdo a la filosofía de vida de este mundo. No vivamos de acuerdo al consumismo, a los paradigmas, a los esquemas mentales de este mundo. Dice que tenemos que ser transformados. Pero ¿cómo ocurre esa transformación? Dice, por medio de la renovación de mi mente otra vez. No ocurre porque vaya a la iglesia todos los domingos, porque dé mis diezmos, mi ofrenda, porque sirva en alguna comisión. Puedo pasarme 20 años en la iglesia y no haber cambios, y no haber una transformación, porque no ha habido una renovación en mi mente. Y miren, cuando la Biblia habla de transformaos, esa palabra, transformaos, en el griego significa, o en el griego esa palabra se llama metamorfosis. Una palabra que ustedes han oído, ¿verdad? Metamorfosis se llama en el griego esa palabra transformados. Entonces lo que Dios está diciendo es, no os conforméis a este siglo, sino se produzca en ustedes una metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? ¿Cómo nace una mariposa? Una mariposa al principio es un gusano, ¿verdad? Entonces, cuando esa mariposa experimenta la metamorfosis, experimenta la transformación, entonces de gusano se convierte en una mariposa y entonces puede volar y ya no arrastrarse por el suelo como un gusano. Pero si es que no se produjera la metamorfosis, entonces esa mariposa se quedaría en gusano. Es lo que pasa con algunos gusanos. Es lo que pasa con un cristiano también. En un cristiano que no se produce la metamorfosis, es un cristiano que vive como un gusano. Estamos arrastrándonos por el suelo y no obtenemos logros, no obtenemos victoria, no obtenemos éxito en la vida, no impactamos este mundo, no somos de bendición para mi entorno. Soy como un gusano que me arrastro por el suelo, que soy pisoteado de repente por otros. ¿Por qué? Porque no se ha producido la metamorfosis. Cuando se produzca la metamorfosis, entonces yo puedo ser también como una mariposa. Puedo ser un cristiano que tome alas, como el águila, que pueda levantar vuelo y que pueda no arrastrarme en este mundo, sino pueda volar, pueda caminar, pueda desenvolverme, pueda tener éxito, pueda prosperar en la vida, pueda obtener logros en la vida. Pero ¿cómo se logra esa metamorfosis? Se logra renovando mi mente. Yo tengo que renovar mi mente. Por ahí empieza el cambio, por ahí empieza la transformación, en que yo cambie mi mente. Si yo nunca cambio mi mente, yo nunca voy a crecer, nunca voy a madurar, nunca voy a experimentar la transformación. Y puedo ser ya un cristiano que tiene a Cristo en su corazón, y sin embargo, no haber experimentado la transformación. Y no haber experimentado la transformación significa seguir viviendo conforme a este siglo, conforme a este mundo. Necesito entonces que se produzca esa transformación en la mente. Nuestra mente tiene mucho poder. Aún sin ser cristiano, si mi mente es sana, si yo tengo pensamientos sanos, yo puedo lograr grandes cosas en la vida. ¿Cuánto más si soy un hijo de Dios? No sé cuántos han oído de Stephen Hawking. No sé si han oído de este personaje. Stephen Hawking es el Einstein de finales del siglo XX. Es un hombre
es el más grande científico del mundo actual. Se dice que es el hombre más inteligente que hay en el planeta Tierra. Él se ha dedicado a estudiar el universo, a dar explicación a las leyes que rigen el universo. Él, por ejemplo, ha escrito un libro que se llama Breve Historia en el Tiempo. Y él tiene la teoría que se puede viajar en el tiempo. Y él, siendo un ateo, dice que el tiempo tiene un principio y tiene un final. Y eso dice la Biblia. El tiempo fue creado por Dios. Porque Dios es eterno, el tiempo es apenas un punto en la eternidad. Y Steve Hawking dice, el tiempo tiene un inicio y tiene un final. Y dice, yo puedo viajar en el tiempo. Yo puedo viajar al pasado y puedo viajar al futuro si yo encontrara una nave que pudiera viajar a la velocidad de la luz. Él dice eso. No es el tema de esta noche, pero solamente para que se den cuenta sus grandes razonamientos, y todo esto busca de demostrarlo matemáticamente, su grande inteligencia. Pero ¿quién es este hombre? Miren, cuando él era estudiante en la universidad, era un estudiante brillante, que impactaba a sus maestros. Pero cuando él tenía más o menos 20 años, le detectan para ese tiempo una rara enfermedad. Era algo así como un cáncer en sus nervios motores. Y él empezó a perder la movilidad de su cuerpo. O sea, sus nervios de información funcionan normalmente. Toda su inteligencia quedó intacta, pero su cuerpo se fue paralizando de a poco. Solamente le dieron de vida 1 a 2 años. ¿Qué es lo que esta enfermedad rara, pero que se da? Es más o menos el programa, el proyecto, el tiempo en la que viven estas personas. Y entonces, cuando a él le diagnosticaron esto, él pudo pensar, decidir en su mente, resignarse o deprimirse. Y decir, ya para qué voy a estudiar, ya voy a morir, ya no me va a ir bien en la vida, ya nada tengo que hacer. Pero él dijo en su mente, no, yo voy a luchar por mi vida, yo no me voy a dar por vencido, no importa lo que digan los médicos, yo voy a enfrentar y voy a seguir haciendo mi vida. Y él siguió estudiando, y empezó a ir en un principio con muletas a la universidad, terminó su carrera en una silla de ruedas, y en la actualidad es un científico de primer nivel, es un catedrático de primer nivel, que da grandes conferencias. Pero ¿saben qué? Solamente puede mover un pequeño dedo, porque no puede hablar ni puede movilizar su cuerpo para nada. Con ese pequeño dedo, nada más, él dicta conferencias. Le han creado una computadora en la cual lo que él digita en esa computadora sale una voz. Con ese dedo escribe libros, dicta conferencias, asiste a fiestas y se pone a bailar en medio de la fiesta con su silla de ruedas. Porque su mente es una mente positiva. Porque en su mente él decidió y eligió por la vida el poder de la mente, de lo que puede ser la mente. La importancia de poder tener pensamientos positivos y tener pensamientos negativos. Nuestra mente tiene mucho poder. Si humanamente, como humanos, podemos hacer mucho, ¿cuánto más como hijos de Dios? Por eso decimos que es tan importante que yo renueve mi mente, que en mí se produzca esa metamorfosis, porque los pensamientos que yo almaceno van a determinar mi destino, van a determinar mi vida. Mis pensamientos positivos van a influir incluso en mi vida emocional, corporal. Miren lo que pasa, miren lo que ha descubierto también la neurociencia. Y hay hasta carreras en Estados Unidos que se llaman psiconeurologías. Se han creado porque se está viendo toda la interrelación que hay entre psicología, entre neurología, entre lo orgánico, lo físico. Miren,
Cuando yo tengo pensamientos negativos, que pueden ser de envidias, de celos, de rencor, de resentimiento, de frustración, de amargura, de celos, cuando yo tengo ese tipo de pensamientos, en mi cerebro se produce una sustancia, un neurotransmisor, que es una sustancia química que se llama cortisol. Ese cortisol hace que mi sistema inmunológico baje. Y al bajar mi sistema inmunológico hace que yo me enferme más fácilmente. Ese cortisol hace que aún mi rostro cambie, que envejezca más rápido, que mis células envejezcan más rápido. Es por eso que hay personas que pueden tener 30 años y acumulan tanta frustración, tanta amargura, que parecen de 50 años. Se ha envejecido porque el cortisol ha envejecido sus células. Pero en cambio, cuando yo tengo pensamientos positivos, yo voy a segregar otro tipo de sustancia química que se llama endorfina. Es otra sustancia química. Es la que me da la sensación de paz. Es la serotonina también, que me da paz, que me da sensación de bienestar. Cuando yo tengo pensamientos positivos, y eso hace que se eleve mi sistema inmunológico, eso hace que mis células se rejuvenezcan. Entonces, ahora que está de moda y que está en apogeo la estética, y que todos andan buscando cómo quitarse años que reflejan en el rostro, miren, la mejor cirugía, el mejor botox, el mejor tratamiento está en la mente, está en los pensamientos que yo tenga. ¿Cuántas veces yo veo en la consulta gente que llega y con su rostro nada más, yo sé cuánto de cortisol está segregando? En cambio, yo veo gente que ha sufrido mucho en la vida, pero que de alguna manera ha sido gente que lo ha tomado alegremente, que no lo ha absorbido, que no se ha amargado. Y esa gente sigue viviendo y sigue gozando, porque está interpretando de otra manera la vida. Tener entonces pensamientos positivos no es un lujo, es una necesidad imperiosa para mi salud emocional, mi salud psicológica y aún mi salud física también. Y aún para mi estética, si queremos también. Entonces, tengo que renovar mi mente, porque mente y destino están íntimamente ligados. La pregunta final que podemos hacernos en esta noche es: ¿qué tipo de pensamientos yo almaceno en mi mente? ¿Pensamientos negativos? ¿Pensamientos pesimistas? ¿Pensamientos de crítica? ¿Pensamientos de envidia? ¿Pensamientos de rechazo? ¿Aún de rechazo a mí mismo? ¿Tal vez de crítica a mí mismo? ¿Qué pensamientos yo almaceno en mi mente? Ahí está la respuesta a cómo me va en mi destino. La respuesta no está en las circunstancias externas que yo vivo. La respuesta está en las condiciones internas que yo vivo. Es lo que está determinando mi destino. Estoy viviendo conforme a este mundo, conforme a este siglo, si es que no se ha producido la metamorfosis. Estoy viviendo con ese nuevo hombre, con esa nueva personalidad, si es que se ha producido la renovación mental. Por eso mente y destino están íntimamente ligados. Quiere el Señor que nos ayude a que podamos tener la capacidad, y más que capacidad, la decisión de poder renovar nuestra mente, para poder así restaurar nuestro destino. Yo creo y yo soy un convencido que Dios no nos llamó para ser unos mediocres en esta vida. Dios no nos llamó para ser unos fracasados.
en esta vida. No nos llamó para que vivamos al límite, para que vivamos con frustraciones. Dios no nos llamó para eso. Dios dice la palabra que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Significa satisfacción, significa paz, significa alegría. No significa la ausencia de pruebas, no significa la ausencia de crisis. Pero mi mente va a hacer que yo interprete de otra manera esas crisis, esas pruebas, esas dificultades. Pero Dios me ha llamado a tener victoria en este mundo, a ser victoriosos en este mundo. Eso va a depender de que yo renueve mi mente para renovar mi destino también. Que el Señor nos ayude, hermano. El desafío está ahí. Tu destino depende de tu mente. Y tu mente depende de los pensamientos, positivos o negativos, que tú puedas almacenar. Que Dios le bendiga. Gracias. Realmente algo interesante, ¿no? Que nos ayuda bastante a desarrollar nuestro carácter, nuestra personalidad, ¿no? Para poder edificar a los hermanos en iglesia. Es la primera vez que vengo, pero pienso en el primer curso. Me pareció excelente y seguir adelante. ¿Qué es lo que más le ha impactado de todo el tema? O sea, lo que habló el psicólogo, que dijo de que, o sea, todo depende de uno, ¿no? Todo está en la mente. Y yo, ¿quién más que yo, que ahora que estoy embarazada, pienso seguir con esto? Uy, es excelente. Gracias a Dios que por esta... soy alumna de este conferencia, ¿no? Soy alumna, he venido con mi familia, incluso le he invitado a mi esposo, a mi hermano, y mi hermano se ha quedado impactado por las enseñanzas que han dado, ¿no? Y gracias a Dios me está ayudando bastante en mi vida natural y en mi vida espiritual a poder reconocerme quién soy. Ahora sí puedo decir quién soy porque me identifico que soy una hija de Dios y como hija de Dios soy una reina. Y gracias a Dios, gracias al psicólogo Valdió, que cada día se esfuerza para darnos una mejor enseñanza, ¿no? Que a veces uno piensa que con ser cristiano, evangélico, vas a poder superar todo, ¿no? Podemos superar el área espiritual, pero en la área decir el alma, todavía nos falta sanar. Y para eso nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Venir a escuchar estas conferencias, a estudiar, a poner un poco de nuestra parte para poder superar nuestras áreas emocionales,